Hola a todos, soy Ver de la habitación de Mima y hoy estamos con Lisette para hablar de el duelo tras el diagnóstico, ¿no? De autismo, concretamente. Em, es muy importante hablar de ello, ¿no? Porque el duelo tras el diagnóstico no es solo una respuesta a la revelación de ser neurodivergente, sino que es también un proceso para confrontar los años previos de adaptación a un mundo que muchas veces no ha sido amable con nuestras diferencias. Lisette, ¿tú qué sentiste cuando finalmente recibiste tu diagnóstico? ¿Fue un alivio, una sorpresa o algo completamente diferente? Eh, Fue como un alivio. Igual yo, pucha, desde los 16 17 años que vengo con terapia psicológica intermitente y con mi última psicóloga, que estoy con ella como desde el 2020 21 por ahí. Ujú. Ella empezó como con la sospecha. Y ahí empecé como todo esto, pero en verdad fue como un alivio como de saber como por fin lo que me estaba pasando, lo que era, porque siempre eran como diagnósticos no, depresión no, solamente era ansiedad generalizada, cosas así, pero no algo como puntual. Y si bien primeramente me hice como test en un lugar, me dijeron, sí eres autista, pero no eres autista. Entonces quedé así como, ¿cómo? Y me ¿Cómo? dijeron, es que, sí, fue como, pero ¿cómo me dice eso? Porque me dijeron, es que tú hablas y miras a los ojos. Y fue como, ya bueno. Y después pude realizarme más así como test y hablar con más profesionales. Y ahí me dieron como por fin el resultado. Y fue como ya así alivio y bastante liberador, la verdad. Es, tiene pinta de que fue un proceso complejo, ¿no? De muchas emociones. Ujú. Y dime, ¿cómo cambió tu visión de ti mismo de ti misma después del diagnóstico? ¿Hubo algo que se te reveló como una verdad que no habías podido ver antes? ¿O qué pasó? La verdad fue más como, es que desde chica era de una forma y cuando fui creciendo, como que siempre me dijeron que no, que eso estaba mal. Entonces, ¿cómo se llama? Fue como, no, eso está mal, como tú eres está mal. Y, y después como de saber el resultado y fue como, ya, entonces no era mal, o sea, era como yo era, así, normal. Yo, por ejemplo, esto alguien, nadie lo sabe, o sea, poca, mi familia lo sabe, ahora todo el mundo creo que lo va a saber, es que yo tenía un tuto. Y entonces este tuto lo tuve hasta poco. Y, y Perdona que te como interrumpa. que no, y después fue como que estaba bien que yo tuviera mi tuto, si eso como que me tranquilizaba. Entonces fueron como cosas así. Perdona que te interrumpa. ¿Qué es un tutor? Ujú. Un tuto es como, tenía como un cojín de apego, Ah, vale. que era como el cojín que le regalaron a mi mamá cuando yo era bebé y estuvo conmigo y ese tuto, pucha, yo lo rompí y lo repartí entre mi familia. Como cada uno tenga un pedacito de mi tuto y después con los años fue mutando. Porque ese tuto ya era como un pedacito así chiquitito, entonces buscaba otro como tuto como para calmarme y siempre eso me dijeron que no, que yo ya era grande, que no podía usar esas cosas. Y con el diagnóstico fue como, ah, pero sí estaba bien, igual que tuviera como algo que me tranquilizara. Y también con las redes sociales vi mucho que mucha gente tenía estos tutos o peluches de apego o cosas de apego y que lo utilizaban para lo mismo que yo. Ujú. Pero a mí siempre como, fue como, no, eso no está mal, como ya estás grande, no puedes hacer eso, como, y como que la gente no entendía como el trasfondo como de tener el tuto, se podía decir. Entonces fue como sentir que estaba bien ser como yo era, que no estaba mal como la gente me decía que tenía que ser como de cierta forma o cosas así, y fue como más eso.
Qué bonito, ¿no? Ese aprendizaje que tuviste después del diagnóstico. Ujú. Fue algo que te decía que tú no eras algo que estaba mal, sino que eras tú, tú misma estaba bien ser como eres, solamente que la sociedad te ponía unas expectativas, ¿no? Y te imponía ciertas cosas que te alejaban de lo que tú eras, ¿no? Sí, se sentía así, como que me alejaba como de lo que yo era, lo que yo pensaba y lo que quería hacer, como para yo estar tranquila, porque yo igual no me sentía como muy tranquila. Y claro, o sea, estamos hablando entonces que todo cambió mucho después del diagnóstico, ¿no? De que el diagnóstico, Sí. entiendo que tampoco fue un proceso fácil, o sea, aunque resultara un alivio en un principio, fue Ujú. todo también un proceso después. Sí. Em, yo cuando hablo de duelo, hago mucha referencia a las 5 etapas de Kubler-Ross, que no sé si la conoces, que habla que, bueno, un duelo es un proceso en el que la persona, pues, se intenta recuperar después de haber perdido algo, ¿no? Y ese algo puede ser una persona, una mascota, pero incluso a veces son cosas más, em, como por ejemplo el hecho de perderse a uno mismo, ¿no? Ujú. Es un poco donde Sí. lo quiero enfocar, ¿no? El hecho de que cuando llevamos tanto tiempo que nos dice la sociedad que seamos de una forma, es como desarrollamos nuestra identidad o no, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve bastantes problemas de identidad durante lo largo de mi vida porque al final me decían cómo tenía que ser y no cómo yo era. Mm. Pero igualmente se ponen unas expectativas, ¿no? Acerca de cómo tú tienes que ser, que al final cuando aparece el diagnóstico de autismo se desvanecen, ¿no? Y son unas etapas por las que pasamos que son a veces bastante difíciles, porque al final eh, chocan mucho, ¿no? Porque al menos mi primera reacción fue negación cuando me lo dijo el psiquiatra que yo podía ser autista, ¿no? Como, no puede ser si yo soy esa Sí. persona que me han dicho que siempre debía ser. ¿No? Y ahora soy otra persona, o sea, ahora es como descubrirme otra vez, en mi caso, a mis 26 años, 26, 27 tenía, pues fue un proceso bastante difícil, ¿no? Y las etapas que habla Kubler-Ross, no sé si pronuncio bien el nombre, es decir, es la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Ujú. ¿Tú cómo viviste las primeras reacciones después del diagnóstico? Si bien, como te había dicho, fue como un alivio, igual como entré como en negación, pero no por mí, sino por el resto. Como que igual cuando yo era chica, había gente que me decía autista como forma de, como, eh, como si fuera algo malo, así como diciéndome como, ah, es autista porque hace eso, pero de mala forma. Y entonces como más, yo creo que fue más la negación por los demás, quizás por mis papás o por familia. Creo que hay familia que todavía no lo sabe. Si bien no le he hablado así abiertamente, o sea, como de tú a tú con familiares, em, era más como por ellos, así como que ellos quizás no entendían y yo sentía como entonces ya no soy, o no sé, yo ahora estoy estudiando mi segunda carrera y profesores también me decían que no, ¿cómo vas a ser autista? Personas que saben el tema. Entonces era como, ah, ya, entonces no soy porque, pucha, sí hablo, sí miro a los ojos, pero por ejemplo, mirar a los ojos, yo me acuerdo que yo miro a los ojos porque mi mamá me retó una vez. Me dijo, cuando yo te esté hablando me tienes que mirar a los ojos. Entonces yo ahí como que entendí y empecé a mirar como a los ojos, pero como un rato y después desvío la mirada o miro cualquier parte de la cara como que se note que miro a los ojos y cosas así, pero es más por la negación de, como de los demás, más que por mí, de, no, es que no sé si se entiende como muy bien, Sí, como...
A ver, si todo el mundo te niega una realidad, al final es Ujú. normal que tú misma incluso empieces a dudar, ¿no? Si todo el mundo Sí, tiene tan claro que no, es que no debe ser, ¿no? sí. Pero Es aquí como eso hay... y como de, eh, como para algunas cosas siento como que sí reconocen como mi diagnóstico y para otras no, entonces como para mí muy raro, fue muy raro, entonces es como, bueno, entonces como ya, ahora es como ya no importa, como que piensen lo que quieran, yo sé lo que soy, cómo soy y las personas como más cercanas a mí lo saben y me entienden, entonces como que ya con eso me quedo, pero al principio sí fue duro y creo que igual hay ciertas cosas de la negación que todavía tengo, se podría decir, igual mi diagnóstico fue hace como 2 años, igual he estado trabajando en eso, con terapia y todo eso, y ahora pude sacar como mi credencial, que aquí en Chile puedo sacar la credencial y entonces fue como, me queda como eso como de, la saqué y fue como, pucha, pero no, si algunas personas no me ven así, entonces ¿por qué la estoy sacando? Pero al final yo sí Se soy llama artista. síndrome del impostor. Sí, me pasa mucho eso. Entonces, como más por lo demás que por mí, la verdad. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de tú reafirmar tu identidad? O sea, investigaste sobre el tema, hiciste terapia, has dicho, ¿no? Ujú, Porque hay una parte de esta negación, por lo que me cuentas, que es totalmente desconocimiento, ¿no? Es que mira esos ojos, es que tú estudias y te has sacado dos carreras. Pues, a ver, ¿qué es el autismo realmente, ¿no? ujú. Y que no. Sí, es que igual yo eh, me llamaba mucho la atención, como antes de saber, muchos años antes, como lo que era el autismo. Y bueno, después fui como a terapia y fui como buscando más información. Igual yo estoy estudiando psicopedagogía y entonces como que igual se habla del tema, he podido investigar a través de talleres y cosas así y fue como de ir como aceptando como partes de mí, como de saber integrarla y como de ir dejando como atrás la negación, como ya no importan los demás, importo en este momento yo porque a mí me están pasando las cosas, no a los demás. Si a los demás no van a entender, ya sea por eh, falta de conocimiento o que ellos mismos siento como que se niegan como al diagnóstico mismo, ¿se entiende? Como eso. Claro, es un proceso difícil si no tienes Sí. el apoyo, ¿no? Si... Ujú, Porque en verdad tú has hecho el trabajo de investigar, descubrirte, pero los demás no van a hacer el mismo trabajo seguramente, ¿no? Pero no, al menos que te escuchen, que te entiendan, ujú, no de esa negación, ¿no? Que sí. están ¿Qué fue lo importante? totalmente. Después de la negación es muy común que aparezca la ira, ¿no? La Ujú, rabia puede surgir por no haberse diagnosticado, por no haber sido diagnosticado antes, por la incomprensión del entorno o incluso por la frustración de haber vivido tantos años sin saber que todo parecía tan difícil. ¿Pasaste por una fase de ira tras el diagnóstico? ¿Hacia quién o a quiénes se dirigieron? sí. Eh, Más como, no sentía como que tenía que culpar a alguien porque eh, no estaban quizás los medios, al menos como de mis padres, como, aunque siempre fue terapia intermitentemente, como que yo creo que los profesionales no estaban como tan al tanto, se podría decir, de esto, pero sí pasé por eso, me sentía mal, tuve muchas crisis donde era como que por qué me hacían sentir de una forma eh, cuando no tenían por qué, como o yo misma de culparme o de tratarme mal de por ser como era, o dejar de hacer cosas que me gustaban cuando chica por ser normal, entonces era como, em, como
¿por qué me permití hacerme eso yo? Como más hacia mí, ¿por qué dejé de ser así o hacer estas cosas? Porque igual dejaba muchas cosas de lado, porque como me decían, no es que eso ya no lo hacen como las niñas de tu edad o las personas, o quien sea, entonces yo me amoldaba como a eso y entonces me seguía, me guiaba por lo que me decían y me dejé a mí de lado, mis gustos, las cosas que quería hacer. Igual ahora retomé muchas cosas y, y tener como las crisis era muy agotador y yo no entendía tampoco por qué me sentía tan agotada después de tener las crisis. Igual fui investigando porque yo soy muy de guardarme las cosas, no soy como de hablar, me cuesta mucho porque siempre lloro, entonces trato de evitarlas y siempre venían como en la noche mis crisis y al otro día no podía ni levantarme ni hacer mis actividades. Entonces tuve que aprender de eso también, como de investigar sobre las crisis, cómo eran, como para eh, sobrellevarlas mejor, de que no me dejaran tampoco tiradas en la cama. Igual yo me permito estar tirada en la cama si es que me siento mal, pero igual hay veces que mi cabeza me dice sal como de ahí para llevarte a un lugar mejor, como para que no estés tan agotada como al final del día. Y como sentir eso igual es fome, pero como no me gusta como tener las crisis, pero antes tenía más, ahora después del diagnóstico, como que sí eh, tengo todavía, pero sé llevarlas mejor. Y eso igual me gusta, y igual lo he trabajado en terapia. Entonces, eso es como lo bueno, como de investigar o buscar información, porque pues te pueden pasar muchas cosas, pero quizás si tú aprendes cómo llevarlas de mejor manera, es como más efectivo, se podría decir. Claro, porque cuando sabes lo que te pasa, le pones nombre, al final es más fácil identificar lo que necesitas, saber qué es lo que te está pasando, darle una respuesta. Y déjame insistir un poco aún en el tema de la ira. Ujú, Aunque parece una persona súper linda, por ujú, cierto, entonces entiendo que tu ira no se dirigiera hacia personas concretas, pero ¿no crees que si sentías como un sentimiento de injusticia eh, hacia la sociedad en general, ¿no? ujú. Por haberte puesto esas expectativas tan altas y al final haber dejado de ser tú quien eras por cumplir esas expectativas? O sea, no hacia alguien concreto, pero Ujú. sí hacia la sociedad, el mundo, lo injusto que había sido para ti. Sí, hacia la sociedad sí, todavía igual le encuentro un poco porque es como, yo ahora sé que puedo tener mis acomodaciones y hay gente como que no te permite tenerlas, entonces sí siento como un poco de rabia o como injusto, igual tuve profesionales muy malos, o sea, yo también me vi por la parte de salud pública. Y al menos acá, donde a mí me tocó acá en Chile, eran 15 minutos con la profesional y, y me daba, en ese momento era como que rabia o porque esa persona, una vez yo le dije, yo a veces no me puedo levantar de la cama. Yo tengo a un perrito, me lo regalaron porque sabían que yo estaba mal y yo decía, yo gracias a mi perrito me puedo levantar porque, por ejemplo, ya sé que le tengo que dar comida porque no lo voy a dejar sin comida. Y esta profesional va y me dice, como bueno, ponte a comer pellets con tu perro, así, porque yo decía que tampoco quería comer. Y me dijo eso y ya pasó y me dio rabia. Y después como que tener el diagnóstico como que me dio más rabia. Como una profesional me dice, anda a comer pellets con tu perro porque si no tenía hambre, bueno, hazlo por tu perro y come con tu perro. Entonces, como situaciones así, sí me dio como más rabia, más ira o que me dijeran solamente que era como, no, si es solamente ansiedad lo que te pasa y es como que era como que yo sabía que había algo más, pero era como, ¿por qué me dicen estas cosas? No sé, ¿por qué no sé, la otra profesional
¿por qué me dio ese comentario tan como absurdo? ¿Por qué no se quedó callada o me dijo otra cosa? Porque imagínate si yo hubiese estado peor y me dicen eso, como, bueno, haz eso con tu perro y es como, o sea, menos mal que yo igual tengo una red de apoyo buena y en ese momento también, como para no ir más allá, Ya, porque cualquier otra persona, ¿cómo se lo toma? O sea, que te digan esto como horrible, yo lo encontré horrible. Y entonces fue como más, quizás la sociedad con la que sí sentía como más rabia, más ira, así como de impotencia de por qué me dicen estas cosas o por qué hacen estas cosas o por qué no investigan más o no se actualizan más, por qué se quedan con lo justo. Si uno no tiene que ser así, o sea, si tú estudias algo, yo creo que tienes que actualizarte porque siempre salen cosas nuevas. claro, Entonces, como, ¿por qué no se actualizan y así ayudan a más gente? Y era como eso, como esa rabia de, qué rabia de que sean así o que no se actualicen o que te digan cosas que te pueden herir más, como que no se miden. claro. Siento mucho por lo que has pasado. Yo soy psicóloga y estoy muy frustrada con mi propia profesión a veces porque te topas con malos profesionales. Por ejemplo, una vez intenté derivar un paciente y me dijo algo así como no es autista porque mira a los ojos. También lo de mirar a los ojos es como la referencia para ellos para ser Sí. autista. Y es como a veces ocurre, a veces no, a veces ocurre de forma que tú no, o sea, literalmente no estamos mirando el suelo, puede ser que todo el rato, puede que te estemos mirando, apartemos la mirada, o sea, es algo más complejo que eso, ¿no? Y Ujú. es curioso. Pero sí, yo te entiendo perfectamente porque yo desde dentro estoy muy frustrada con esta profesión, la verdad. Em, y a ver, ahora el tema de la negociación, que es la tercera parte, ¿no? de este Ujú. duelo, es interesante porque muchas personas intentan encontrar una forma de equilibrar su identidad neurodivergente con las exigencias externas, ¿no? Incluso pensando que pueden seguir enmascarando ciertos aspectos de sí mismos para encajar. ¿Hubo momentos en los que intentaste seguir enmascarando para no mostrar demasiado tus características neurodivergente? Como ese momento, yo diría también que es un momento de negociación en el que en momentos pareces más autista y esto es, pareces más autista por lo que te dicen externamente, ¿eh? Sí, Y hay momentos que enmascaras un montón. ¿Por qué? Porque estás como negociando, viendo cómo interactúa contigo la neurodivergencia y estás intentando entenderte, ¿no? Entonces, esa es la negociación para mí, ¿no? ¿Te pasó sí, eso o sí, parece? y me sigue pasando. Yo creo que con la única persona que no lo hago es con mi pololo, mi novio, mi pareja, que él desde, yo lo conocí cuando me estaban dando mi diagnóstico y Vale. él me ha apoyado mucho, entonces con él no puedo, como que soy yo, realmente soy yo. Con mis papás sigo enmascarando, me cuesta mucho, como, o con otras personas igual, porque a veces hablo de cierta forma o tengo un tono de voz diferente y me dicen, ¿por qué estás hablando así? O cosas así, entonces como, ah, ya, entonces como con esa persona no puedo ser yo, o sea, mi yo de verdad. Entonces trato como de cuidarme en eso porque igual la gente se burla, hace bromas que son para ellos, pero las bromas se supone que tienen que ser graciosas para el que la dice y para el que la recibe. Entonces sí, enmascaro bastante. Con amistades, con algunas amistades, no enmascaro, pero poco. Pero con mi familia sí me cuesta ser como yo de verdad. Así, quizás yo vivo con mi papá y él como que ya me conoce mejor, como mi yo autista. Como que ya sabe que si tengo como cierta cara es como que me tiene que dejar tranquila o sabe como de qué hablarme para yo mantener una conversación o cosas así.
pero igual sí eso, igual es agotador porque es como, me gustaría ser yo de verdad, pero no puedo porque la gente, como te decía, igual siempre hay como que se van a burlar o qué sé yo y me cuesta. No voy a decir que no, pero sí, sí cuesta, y igual es triste, pero por lo menos con la persona que realmente paso casi, o sea, mis fines de semana, ahora que estoy de vacaciones, es con mi pololo, entonces como que puedo ser yo, entonces como no es agotador. Y por ejemplo, que estoy estudiando en la universidad, sí tengo que enmascarar bastante. Tengo igual la suerte de mis profesoras que lo saben y que no enmascaro quizás tanto con ellas, como que saben cómo soy y me apoyan igual en eso, pero sí es agotador como saber tener que intentar ya, ¿puedo ser con esta persona yo, como yo Lisette, o tengo que ser yo la Lisette no real? Claro. Entonces, no, como que tratar y conversar y ver si ya, si dice como, o no sé, es como, si dice algo y puedo ser yo, ya genial, pero si no, es como ya, mejor pongo como mi límite y está. Claro, porque a veces hay que asumir que cuando nos mostramos tal cual como somos, también es un desafío, porque es lo que te dices tú, que te vas a encontrar personas que lo van a entender, que no lo van a entender, personas que se burlarán, que harán bromas al respecto. Y claro, uno cuando deja de enmascarar, también a veces uno enmascara más que por querer cumplir expectativas sociales para protegerse, ¿no? Ujú, Y eso es triste porque eso va agotando a la persona, como dices tú, que ha sido, que es agotador, ¿no? Como también este cambio de más caro, no más caro, soy yo, no soy yo. O sea, ese proceso en sí es agotador, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la solución si no, ¿no? Entonces, ahora estamos en la depresión, ¿no? En la cuarta etapa. Bueno, la depresión es a menudo es un espacio de profunda tristeza por el tiempo perdido, por la energía gastada en tratar de encajar. ¿A ti te llegó esta sensación de tristeza o vacío después del diagnóstico? ¿O cómo te afectó emocionalmente este proceso de aceptación en la que habías vivido? Yo creo que más o menos como igual ligado como a la ira, la rabia o también de la negación, siento que igual va como que quedan como rastros en cada etapa, em, como, pucha, no dejé de hacer cosas por querer encajar, por querer ser como ellos, o por la gente que me decía cómo tenía que ser, o cómo me tenía que vestir, o las cosas que me tenían que gustar. También me di cuenta de la forma en que yo me relacionaba con los demás, que me decían que como te tienes que relacionar de cierta forma, y ahora me doy cuenta de que era súper tóxico cómo yo me relacionaba con los demás. Entonces, igual eso como que me daba rabia, me daba pena porque era como que acepté muchas cosas, como que me dejé llevar, acepté cosas que no estaban bien en ese momento solamente porque la sociedad lo decía, o incluso mis amigas de ese momento me decían cómo relacionarme. Y como que me daba rabia y me daba pena por mí misma, entonces era como, es triste, es como, ¿por qué no tendría que haber pasado por eso? Pienso, pero otras veces pienso, pucha, ya em, tenía que pasar por eso para ser quizás quien soy hoy en día, como para entenderme o para conocerme mejor de mis errores, de que quizás ya no tengo que volver a hacer esas cosas, como de aprender de también entender que tengo que ser yo como ya sí. A mí desde chica me gustaron mucho las miniaturas, por ejemplo. Yo muy fan de las miniaturas, todavía las tengo guardadas. Y ahora que salieron como los Sylvanian de nuevo, mi pololo me ha regalado muchos también miniaturas, entonces como que ya acepté eso y ahora las muestro como orgullosa, así como miren lo que tengo.
como que de aceptarme como de esa parte mía que de las cosas que me gustan y de no avergonzar, quizás. Y también, como te decía, la terapia igual me ha ayudado bastante con eso de cómo mi sentir. Y también igual, como te había contado, ahora hace poco me dieron la credencial y, y lloré ese día, me acuerdo que lloré mucho como de rabia o quizás como de... tenía mucha pena porque era como, ¿por qué tengo que tener que sacar una credencial para que me acepten como soy? Como, ¿por qué tengo que tener como ese papel como para que me dejen, no sé, hacer la fila más rápida o que en la universidad me dejen hacer como ciertas cosas de tal forma, como, ¿por qué, por qué tengo que tener un papel? ¿Por qué no solamente como me pueden aceptar y ya, así como, no sé, como, ¿por qué no pueden entender que a veces no quiero hablar o no puedo hablar? O cosas así, pero es difícil, igual todavía siento que lo estoy como transitando como esa parte, pero sí es difícil, me da pena todavía, igual lloro todavía por la pérdida de tiempo, por el desgaste emocional, también por mi familia, pero tengo igual, como te decía, un buen círculo de apoyo y eso creo que me ha servido bastante. Me alegro mucho el proceso en el que estás dirigiéndote. Parece un proceso muy bonito en el que al final, el final es la aceptación, ¿no? Y no necesariamente es la llegada de la felicidad, ¿no? Sino una reconciliación con tu propia identidad, ¿no? Ujú. Las personas empiezan a ser más auténticas consigo mismas, sin tantas cargas, ¿no? De masking. Eh, ¿Cómo está siendo para ti la llegada a esta etapa? ¿Qué ha cambiado desde que ya no sientes la necesidad tanto de ocultarte o encajar? Mm, igual ha sido difícil, pero bonito igual. Me ha costado estos como 2 años desde que me dieron el diagnóstico igual, eh, pero yo creo que, no sé, es como dejar igual como lo que pasé, fue ya dejarlo ir, como ya no importa, ya ahora como lo he dicho, como que tengo que preocuparme de mí, de lo que a mí me importa, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero lograr. Igual ahora, últimamente en mis redes, como más Instagram se puede decir, comparto muchos más como posts como sobre autismo, como diciendo, ya, soy autista, como sin decirlo así como, hola, soy Lisette, soy autista, sino que subo como posts como para que la gente lo sepa pero creo que tengo que trabajar más en mí, como de hacer como que yo sí importo a los demás, como que si quieren lo van a entender y si no también. Cuando me dieron el diagnóstico, justo tuve una junta con mis mejores amigos del colegio, con mis tres mejores amigos, y solamente a mi amiga le dije, como, oye, ¿sabes qué? Me dieron el diagnóstico, me dijo, ah, pero yo ya sabía, así como, es que era como Lisette se sentaba, así como ya sabía, y yo así como, ok, ya, o sea, con ellos ya me quedo como tranquila, eh, como que sé que van a estar ahí para mí, mis nuevos amigos también, pero es como seguir trabajando en eso, como sé que al 100% nunca va a ser como ya no me importa lo que diga el resto, porque igual me va a importar de cierta forma más si es como mi familia, pero estoy como tratando de dejar ir eso, como, o de alejarme de personas como que han sido como tóxicas y que no, sé que ya no los voy a cambiar, como que ya sé que ya, si ellos no quieren trabajar en ellos mismos como para tener una buena relación con ellos mismos y también con el resto, entonces ya, pero es más eso, como de hacer las cosas que quiero,
de retomar cosas que antes me gustaban, que no las dejé de hacer quizás como por vergüenza o cosas así, pero igual siento que me falta y que va a ser igual un trabajo difícil quizás, pero al final va a ser bueno, si no voy a ser feliz el resto de mi vida, porque sé que no es como la felicidad eterna ni nada de eso, pero es como de vivir más tranquila, de tener ya mis crisis, pero ya llevarlas de mejor forma y cosas así como es como ahora importo yo, ya, ya nada más. Pues muchas gracias a- por estar aquí. Me ha gustado mucho entrevistar. Sí, Ojalá pudiera ser una entrevista mucho más larga, pero el tiempo es el que tenemos. sí, Eh, mm, la verdad es que la forma en que te expresas y todo me ha gustado mucho y toda tu historia. Y así que muchas gracias. Es solo lo que tengo que decir. Y también gracias a ti. gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí, hasta el podcast. Sí, muchas gracias a ti por darme este espacio para hablar, de verdad, lo aprecio mucho. Yo también. Bueno, pues nos despedimos aquí. Aquí, Adiós. adiós.